Buenas tardes, Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos, esto es Andalucía Debate, son las 6:30 en punto y hasta las 8 de la tarde estaremos en este nuevo horario durante 2 semanitas, ya sabéis, mientras duren las preliminares de los carnavales de Cádiz 2012. Estamos en este nuevo horario. Por cierto, muchísimas gracias porque la emisión de ayer de la cuarta jornada de esas preliminares fue seguida masivamente por los amigos de Metropolitan Andalucía. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo que realizaron y realizamos ese programa. Gracias, de corazón. Y nosotros vamos ya a presentar quién nos acompaña hoy. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Javier Martínez, periodista. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, gracias. Buenas tardes y yo también me sumo a esa enhorabuena porque por la labor que hacéis en general y ahora muy especialmente en el carnaval. Muchas gracias. A ti y a todo el equipo, lógicamente. Gracias, porque en televisión es bueno eso, saber que te siguen siempre es... Hombre, tú lo supones, ¿no? Pero hasta que las cifras de los audímetros no te lo confirman, no puedes lanzar las campanas al vuelo. Gracias de nuevo. José Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes. Señor García Guillermo, ¿bien todo? Ya no sé si cuando te veo en directo, te veo en la tele, te veo grabado, todas horas, todo el día. Yo, no soy un holograma. Voy a terminar hasta aquí de Agustín Bravo. Ay, macho, no me digas eso. Hay otros que son más pesados que yo, José Luis, y no quiero dar nombres, pero los hay. Don Alberto Matilla. Muy buenas tardes, don Agustín. Yo, sin querer ofender a los puristas del carnaval, creo que su presencia en este carnaval le da un plus de calidad. Es usted está a favor de obra, eso está clarísimo, pero se agradecen esas palabras, de verdad, Alberto, muchísimas gracias. Don Juan Carlos Jiménez, muy buenas tardes. ¿Por qué cuando me hablas a mí, me saludas a mí, te equivocas? Sí, es verdad, porque yo tengo un chip ahí que me indica, yo sé ya que fuera está oscureciendo. Sí. Entonces ya mi cerebro ya me indica cama. Pero donde voy a ir es carnaval. Palco. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Juan Carlos? Pedazo de tarde, ¿no? Sí. Hombre, no, pero y además, y de día, ¿eh? ¿Habéis visto todas las reformas que ha planteado Soraya Sáenz de Santa María y el ministro Gallardón? Ambiciosas, además, ¿eh? Bueno, es increíble, ¿no? Y esperadas y deseadas. Sí, eso pienso yo también, efectivamente. Es un impulso reformista que espero que sea regeneracionista y que además va a reformar instituciones y espero que reforme sociedad. O sea, pero además increíblemente necesaria y bueno, te leo algunas. Mira, venga. Por ejemplo, reforma de la ley del aborto. Que el aborto, las menores de 16 años tengan que ser con consentimiento paterno. La que se lió, ¿eh? Claro, que parece algo de sentido común, efectivamente, la que se lió. Causó alarma, ¿eh? Claro. Yo recuerdo aquello. Una cuestión que ahora mismo está de absoluta actualidad, la reforma de la ley del menor. Caso Marta del Castillo, otros casos que estamos viendo, es decir, que los enjuiciamientos de menores y de adultos sean, hombre, evidentemente cada uno en sus medidas, en su ámbito, pero que sean a la vez los enjuiciamientos, no como hemos asistido en el caso de Marta Castillo, que hemos asistido en la práctica y en los hechos, y por tanto con unas consecuencias distintas, a dos juicios distintos, el juicio del menor y el juicio del adulto. Por cierto, gran participación ayer en Sevilla y en toda España, en 40 ciudades extraordinaria. Gran respuesta, y los de este programa que nos sumamos. Una gran respuesta a nivel presencial, en los medios, sobre todo en las redes sociales, con la manifestación de ayer. España es unánime, estamos con la familia de Marta. Y además hay esa sensibilidad, hay esa reclamación, está en la calle esa reclamación. Pues eso en cuanto a la ley del menor, que se han investigado y enjuiciado conjuntamente. Que sean enjuiciados y investigados conjuntamente. El tema de las penas de prisión permanente, revisable, pero penas de prisión permanente, no esa sensación de que aquí todo sale gratis, de que aquí todo es barato, aquí delinquir es barato, aquí el peso se puso sobre el delincuente en el sentido de que le favorecía. O sea, el peso estaba en favorecer al delincuente. Bueno, pues no, tendremos que defendernos la sociedad. Otra cuestión, tasas para los recursos. ¿Sí? Quien quiera recurrir en segunda instancia y, por tanto, seguirse favoreciendo del procedimiento de la justicia y, por tanto, aplicando una serie de servicios jurídicos, pues que lo pague. Me parece extraordinariamente razonable. Hasta el día de hoy no se pagaba. Hombre, claro que no. A no ser que perdieras en costas. Pero salvaguardando, por supuesto, el principio de gratuidad a las rentas más bajas. Esto es muy importante. Efectivamente. Porque es solidario. El perdón a las víctimas del terrorismo. O sea, a los condenados por víctimas por el terrorismo
les obligará a pedir perdón individualizado a las víctimas del terrorismo. Y además que se le vea un ánimo de reparación. Todo lo contrario a lo que hemos estado viendo. Y olvidémonos de estas amnistías generalizadas que no existen como indulto colectivo. El tema también de los cambios en la ley de elección del Consejo General del Poder Judicial, que ya lo adelantó Soraya Sáenz de Matías. Efectivamente, importantísimo. Es regresar al principio constitucional. Es tan sencillo y tan simple y tan de sentido común como eso. Regresar a la aplicación de la Constitución y además que los jueces elijan los jueces. Y que realmente nos orientemos hacia una división de poderes. Es decir, no como aquí se ha estado viviendo estos últimos años, claro, que el poder que emanaba de las urnas, el poder del partido político que fuera, se convertía en un poder omnímodo que llegaba a todo. Claro. Qué mal sonaba, este magistrado es elegido por el PSOE, claro, este magistrado es elegido por el otro partido, ¿pero por qué? Eso, el tema también que le afecta también al Tribunal Constitucional, que lo decía ayer Soraya Sáenz de Santa María, ayer por la tarde-noche. El tema del Tribunal Constitucional, pues ¿para qué? Pues para que se pueda pedir recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad, hombre, para poner el tema del Estatuto catalán, sin ir más lejos. Eso se hubiera evitado con todas esas complicaciones que han derivado. Es decir, porque claro, algunos parlamentos y asambleas legislativas de las comunidades autónomas se pueden poner a legislar y se pueden poner a legislar anchas Castilla, hasta grandes extremos, hasta lo que les dé la gana de llegar, sin parar en cuenta que hay una ley superior que se llama la Constitución Española. Pues que haya efectivamente un recurso previo de inconstitucionalidad, que no vayan alegremente por su fuero y por sus derroteros. O el tema de Radio Televisión Española, para que gaste menos, o el tema del CNI, de la revisión de los objetivos y el estatuto de personal, algo tan importante para garantizar además la independencia de ese organismo tan importante y tan estratégico. Y la transparencia, que también ha dicho la vicepresidenta, se ha comprometido a revisar, a publicitar en el Parlamento los fondos, revisar los fondos de la financiación, que eso es muy importante también. Y por fin, y que los órganos reguladores en general, todos adelgacen, Es decir, estamos ante una gran reforma de todas las instituciones. Yo creo que en todo caso estamos, desde el punto de vista político, ante un verdadero gesto de valentía. Es decir, todos y cada uno de los temas que has enumerado, Juan Carlos, han sido y son y van a seguir siendo siempre temas de polémica. Y me parece de entrada un gesto de valentía, es decir, sabemos que esto traerá mucha cola, traerá mucho negro sobre blanco y mucha habladuría en la calle, pero alguien tiene que tomar decisiones y ya ha llegado el momento de tomarlas. Es decir, de entrada me parece un gesto de valentía. A mí recuerdo que en este mismo programa, el día que se dijo el listado de nuevos ministros, yo apunté que me alegraba muchísimo que Alberto Ruiz Gallardón fuese ministro de Justicia, porque yo estaba convencido que iba a liarla, entre comillas. Liarla me refiero a esto. No se puede pasar por un ministerio como el de Justicia con una demanda social tan tremenda de que la justicia es un cachondeo, como acuñó Pacheco en su momento, y que yo he visto a Ruiz Gallardón un perfil perfecto, entre otras cosas porque es profesional de la judicatura, que no va a pasar desapercibido en su etapa como ministro de Justicia. Estaba convencido que iba a coger toro por los cuernos, que es lo que, vuelvo a repetir, lo que demanda la sociedad. Y desde luego creo que ha empezado de la manera más brillante que puede hacer, y es tocando esos puntos que estamos los ciudadanos diciendo qué pasa, cómo es posible que aquí, como decía Juan Carlos, cómo es posible que aquí delinquir no tenga ninguna importancia, deja de ser lo que es, ¿no? España ayer fue un clamor, además. Efectivamente, creo que es de una oportunidad fantástica que haya salido el ministro hoy, precisamente después del clamor de ayer, ¿no? Hay una por poner algo que yo sí espero que el ministro recoja, y es que todos sabemos que no hay reformas sin recursos. O sea, está muy bien que se legisle, como está haciendo estas iniciativas legislativas, que a mí me recuerda mucho a la escuela de don Manuel Fraga, por hacer un recordatorio. Es un hombre que enseguida se pone un reformista. Creo que Alberto ha cogido el toro por los cuernos y ha puesto los puntos sobre los i. Pero hay que recordarle al señor ministro que la justicia, entre otras cosas, lo que tiene carencia es de recursos.
y de infraestructuras. Esperemos que estas reformas vengan acompañadas con los recursos suficientes. Precisamente una de las medidas viene a intentar contener precisamente el exceso de judicialización que vivimos en la sociedad española. Para descongestionar. Es decir, efectivamente, es que hoy en día tú te peleas con alguien y es que inmediatamente está en el juez. Tú debates con alguien y vas al juez. Es que tienes una dificultad y en vez de arreglarla o buscar medidas de arbitraje o mediaciones, te vas al juez. O sea, estamos judicializando la vida pública, incluso la vida privada en muchos casos. Lo iniciaron los políticos, ¿eh? Los políticos fueron los primeros que les interesó judicializar la vida de los conflictos. Esta medida, que puede ser discutible, pero de las tasas para los recursos, que evidentemente todo es discutible, ¿no? Pero que me parece interesante por lo que también persigue. Es decir, persigue que si alguien quiere seguir siendo o está interesado en mantener, por la razón que sea, porque ha habido veces que, como sabéis, sobradamente se recurre solamente como procedimiento estratégico de dilatación en el tiempo. Exactamente, nada más. Retrasar por retrasar. No porque haya realmente... En la mayoría de los casos. Tiene ánimo de revisarlo. Y efectivamente eso que acaba ocurriendo, pues que colapsa el sistema judicial. O sea, no podemos tener sistema judicial, acordarlo, lo hemos hablado en este programa hará un mes o mes y medio. La cantidad de casos que hay en Andalucía totalmente bloqueados, 60 y pico mil había. Por eso, me perdonáis, insisto, que sabéis que hay muchos casos, ha ocurrido, y muchos oyentes que nos estarán escuchando, que trabajarán en el sector del sistema de la administración de justicia, saben perfectamente que para acometer todo este tipo, o sea, para normalizar y acometer este tipo de reformas y poner en valor este sistema y hacerlo más fiable y más efectivo, lo que necesitan es dotarlo de recursos. Entre otras cosas han ocurrido casos gravísimos donde personas que no estaban conectados, porque hay, sabéis que buscan esos pasillos porque no hay conexión de datos entre distritos judiciales, etcétera, etcétera, entre comunidades autónomas, y todo esto hay que centrarlo y hay que dotarlo. Yo espero, y vuelvo a insistir, sin merma en absoluto del mérito y del valor que decía Javier, y que efectivamente creo que es una iniciativa valiente, creo que además, dijimos al principio, esperada y deseada. Creo que mejor ejemplo de ese apoyo lo tuvimos ayer en las calles y en las plazas y en las redes sociales, de apoyo a cambiar ya no solamente las sentencias, sino que iba mucho más allá. Es una exigencia casi. Era mucho más, era decir, queremos leyes que realmente protejan. Decías, Juan Carlos, y es verdad, ahora el ciudadano va al juzgado y el ciudadano va temeroso, el ciudadano honesto va un poco temeroso, sin embargo el delincuente va sobrado, va soberbio, va altanero. Porque sabe, porque no tiene esa... Las tiene todas. Exactamente. Mira, en esto de los recursos que tú estás diciendo, Alberto, tienes tantísima razón como que podemos quedarnos espeluznados contemplando cómo el sistema judicial español, el sistema jurídico español, tiene hasta 8 sistemas informáticos distintos, es decir, 8 lenguajes informáticos distintos. Es decir, ¿cómo se van a entender entre ellos? Claro. Es prácticamente imposible. Aparte de los déficits que tienen de personal, de los déficits de recursos y todas esas cosas, es que incluso han ido implantando sistemas informáticos completamente distintos. Es una locura. Yo creo también una cosa que veo ventajosa aquí es que a lo mejor va a recuperarse un poco la figura del juez desde el punto de vista que estamos criticando al juez y el juez lo que hace es aplicar la ley y lo criticable es la ley. Entonces lo que hay que cambiar es la ley. Porque el juez lo que hace es eso, que hemos vivido la sentencia de Marta del Castillo recientemente y ha sido un clamor popular. ¿Cómo el juez, si le pasara a su hija en un momento? Y los juristas, precisamente los profesionales, diciendo ha sido impecable la sentencia. Ha aplicado, ha motivado, ha fundamentado lo que tenía y con esto ha aplicado la ley. Y una cosa, es la ley lo que hay que cambiar. Esa rigidez de la... Perdona, Javier, disculpa. No, por favor. No, digo que la rigidez de la ley del menor, que parecía que era como un estado, una patente de corso, ¿no? Un estado intocable. Absolutamente intocable. El caso del aborto. Claro, yo creo que ya llegó ahí. Yo creo que esa fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Decir, oye, ¿cómo que mi hija, ¿no? Con 16 años me tiene que pedir permiso porque el colegio me obliga a firmarle para ir a una excursión, pero sin embargo sí puede abortar y es perfectamente a mis espaldas. O sea, estas cosas que son dislate absolutamente fuera de todo sentido común, pues esto desde luego hay que reconducirlo o está reconduciendo. Yo iba a decir simplemente que además todo este tipo de medidas encajan muy bien en algo que se ha dicho por activa y por pasiva. Yo creo que este tipo de medidas dan respuesta a cosas de esa otra realidad
que está al margen de la maniobrabilidad política y se centra en los casos realmente personales, en los casos humanos. Con nombres y apellidos. Con nombres y apellidos. Entonces, me parece, cuando decía que era una valentía, esto precisamente encaja perfectamente con un lenguaje que tradicionalmente ya se había dejado de al lado. Es decir, había que desviar la atención política siempre a las grandes historias, había que impactar, y convenía volver ahora a recuperar ese nexo de unión de la política con la vida real, con la realidad, ¿no? Con la calle. Y creo que estos temas, estas iniciativas pueden venir muy bien para elevar... ¿Os habéis dado cuenta también de que llevamos con el gobierno Rajoy aproximadamente un mes, ¿no? Un mes, y que desde luego lo que está haciendo, al menos de momento, es gobernar? Podrán ser más o menos discutibles algunas de las medidas, podrán gustar más, gustar menos, ser más o menos polémicas, podemos discutir, yo qué sé, pues por ejemplo ahora mismo la oposición ha salido muy crítica con el tema de que los jueces elijan a los jueces, es decir, regresar a que sean los propios organismos de jueces y asociaciones de jueces los que elijan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, al menos en su gran mayoría, dicho sea de paso, como recoge la Constitución española. Entonces, eso por un lado, pero es que además estamos viendo que también está gobernando, acordaros de aquellas medidas que fueron tan criticadas al principio del tema de la proporcionalidad en el IRPF, es decir, que se recaudar más, pero de forma proporcional en el IRPF. Cómo se ha defendido además este gobierno de las presiones con el tema del IVA, que le venían desde la Unión Europea, entonces, el IVA no, el IRPF, que es un impuesto proporcional. ¿Cómo está eso realmente funcionando a efectos de la deuda? Es decir, la deuda, afortunadamente, ya no es noticia porque no se coloque deuda, ya no es noticia porque estemos pagando unos intereses altísimos. La prima de riesgo se ha ido reduciendo y sobre todo está estable, lleva tiempo estable y podemos ir al mercado internacional y financiarnos con deuda a un precio y un interés razonable. Es más, colocamos toda la que queremos, el objetivo de colocación, e incluso si lleváramos más objetivos también colocaríamos más. Estamos empezando a recuperar, por tanto, la credibilidad en el mercado internacional, que es muy importante. Claro que faltan muchas cosas por hacer, por supuesto que faltan muchas cosas por hacer, pero veo este gobierno, como decíais algunos, cogiendo el toro por los cuernos y empujando para adelante. Así es. Y está la palabra cambio, además. Es decir, es que o cambiaba la cosa. La palabra cambio, la palabra cambio tenía que significar necesariamente de que ya nada podía seguir siendo igual. Claro. Porque si no, no es cambio. Es que ha sido una etapa de decadencia, de declive, de final de un término. Entonces no podemos llegar a más porque si no hubiéramos dejado una política de tierra quemada. Tendremos que reconstruir una sociedad entera desde todos sus... Sí, pero eso puede prometerse en campaña y luego no hacerse realidad. Pero aquí se está haciendo. Es verdad. No, yo quería seguir, si me permite, Agustín, y tenemos tiempo, una cosita que estaba diciendo con el tema efectivamente de la deuda, ¿no? Nosotros estamos colocando, el país de España está colocando muy bien la deuda. Ahora hay que ir un poquito más, porque este gobierno es exigible. Yo creo que a lo mejor es a lo que hay que exigir. Y yo desde aquí, desde luego, hay algo que el otro día lo comentó nuestro compañero Antonio, el tema de los bancos, ¿no? Yo creo que aquí quedan dos cosas, la reforma la reforma del mercado laboral y sobre todo el tema financiero. Lo que no pueden hacer estos bancos, que yo desde luego cada día le tengo una simpatía exquisita, es que ahora están comprando, están aprovechando que el Banco Europeo, el BCE, el Banco Central Europeo está dando créditos al 1%, soltando un montón de créditos al 1%, y ellos se limitan sencillamente a coger ese dinero y luego a comprar la deuda del propio Estado, letras del Tesoro, con lo cual cojo al 1, compro al 3,5, o sea, lo pongo al 3,5 y estoy ganando, y no llega. Yo creo que esa es una de las grandes, las otras, ¿no? Todas estas están esperadas, pero yo creo que la madre del cordero es que ya llegue el dinero realmente, el crédito a las empresas, y sobre todo que se pague, que la administración pague, que es también otro tema de la Administración de Justicia, si no se lo pregunten a los abogados de oficio, también creo que sería otro tema interesante a poner encima de la mesa. Bueno, hablabas de Radio Televisión Española, la vicepresidenta habló ayer del Consejo Audiovisual, dice que nos podemos ahorrar 6,5 millones de euros y que la misión que tiene este Consejo, pues que lo hagan otras personas también, que no se lleven ese dinero, vamos, que 6,5 millones de euros pues, está muy bien.
Que viene genial. ¿Y hay que ahorrar 200 millones? ¿Te estás refiriendo en Radio Televisión Española? En Radio Televisión 200 millones de euros. 200 millones de euros. Bueno, y seguro que... Vamos, que hay que ahorrar, no, que ya se les ha quitado directamente. 200 millones de euros. Ya están ahorrados. Ya están ahorrados. Bueno, pues fijaos, y yo creo que hablo con conocimiento de causa, cuidado, veremos una televisión de calidad, seguiremos viendo una televisión de calidad si quiere el programador. Sin duda. No tenga ninguna duda. Los profesionales no se miden por lo que tú insufles de cantidad y de parafernalia alrededor. El profesional es un profesional. Y si está bien dirigido, si están los contenidos bien estudiados, son dignos, eso no se va a notar. Y además, no debe notarse. Permitidme que aquí, además, con un recuerdo muy particular a mis excompañeros de Televisión Española, porque como sabéis estuve en la dirección de Andalucía de Televisión Española durante unos años, es que esta última etapa se ha caracterizado por adquirir producción externa, producción a productoras externas de Televisión Española, dejando prácticamente sin trabajo a los propios trabajadores de Televisión Española y pagando fortunas, pero fortunas que os podéis asustar, porque ya sabemos que en el sector audiovisual casi no nos asustamos de nada, pero en este caso os aseguro que os puedo asustar pagando fortunas a productoras de otras televisiones amigas o simpatizantes o relacionadas con el poder de entonces, con el poder del gobierno socialista del señor Zapatero. Claro, que si no hay compras no hay comisiones. Claro. Ahí donde se va el dinero. No, y porque de alguna forma se estaba convirtiendo casi en financiadora de esos otros canales que, por cierto, después han acabado por venderse, dicho sea de paso. Entonces, la mayor parte de veces son ocasionales. Claro. Entonces, al final, lo que estaba haciendo el poder político era favorecer también a su propio grupo mediático, era lo que estaba haciendo, a costa de Televisión Española, a costa de sus trabajadores, a costa de esos recursos. Mira, de todas maneras, una anécdota que viví este verano, aquí somos 5 en el plató y de los 5, 4 somos profesionales de la televisión, prácticamente. Bueno, este verano estamos haciendo en la televisión que dirijo, una televisión local, humilde, pequeñita, y estábamos haciendo un magazine en un parque acuático y 5 personas haciendo un magazine. Y casualmente había un señor de una productora que trabaja para Canal Sur y se quedó asombrado, pero bueno, ¿ustedes cuántos son? 5, como 5 personas para hacer un magazine. Ellos que iban a hacer un reportaje eran 110 personas. 110 personas, Canal Sur. Claro, el problema es que cuando las administraciones no controlan entes como Canal Sur, o ha pasado con Televisión Española, todo es engordar, todo es más gente, todo es enchufe, todo es cable, venga, más cámara, más pila, todo no cuesta, no duele. Claro, una televisión que es muy caro, hacer cualquier programa de televisión es muy costoso, porque necesita mucha gente y mucha estructura e infraestructura, pues evidentemente cuando no duele, pero esos 200 millones no se van a notar. Yo eso te lo voy a discutir, José Luis, sí, claro que se nota. Pero lo que pasa es que de donde hay que recortar es de sitios como los que yo te acabo de comentar. Claro, pero es que eso que tú estás diciendo, ese reajuste laboral o reajuste de plantilla en Televisión Española ya se hizo, precisamente en la época en la que yo me fui de Televisión Española, no porque a mí me prejubilaran, sino por otras razones, ya se hizo. Y entonces ya se aquilató la plantilla de Televisión Española, que es lo que no ha ocurrido en otras televisiones públicas autonómicas y muy en concreto en la que tú estás diciendo, claro, Canal Sur, donde efectivamente en Canal Sur la plantilla lo único que ha ido ha sido engordando, no ha ido disminuyendo o no ha ido ajustándose a la realidad que fuera. Ajustándose. Es decir, sí es verdad, pero vamos, es el caso concreto de Canal Sur y de otras televisiones públicas autonómicas. Y engordando de forma paralela a la plantilla. Y esto serviría de nexo de unión para otro tema que podríamos hablar, que es el tema sindical y demás, paralelamente a esa plantilla, pues los convenios oportunos y las condiciones reflejadas en esos convenios, que bueno, que quizá también, ojalá también cambio signifique echar mano un poquito a esos textos y racionalizarlos y ver que si toca apretarse el cinturón es exactamente eso. Hablando de temas sindicales, hemos recibido un mail, lo titulan Líderes Sindicales, lo envía José Alfredo Tobar Cantos, ¿vale? Y dice, bueno, envía unas fotografías
de Cándido Méndez y unos relojes ahí. Te las estaba viendo yo antes, me estaba llamando la atención, no sé qué. Sí, bueno, tú sabes, es un correo que... ¿Pero qué pasa, que son fotos de relojes viral? Sí, Cándido Méndez aparece con relojes que aparentemente parecen marcas caras. Pero bueno, yo te digo una cosa, si el líder sindical de UGT, el reloj que tiene en su muñeca es bueno, malo. Pero es que si no es bueno, es imitación, también es malo. También es malo. A lo mejor es peor. A lo mejor peor. Por el mismo donde lo pille, contribuir a la economía sumergida de las imitaciones, eso es prácticamente ilegal. Pero si lleva realmente estos pedazos de pelucos, como dice un amigo que tengo yo, que es bailador, vaya peluco que tiene. ¿Puedo verlo? Sí, por favor. Gracias. Yo de todas maneras, Agustín, el tema, para mí son anecdóticos estos temas. Yo hay relojes que no me puedo, pagar en un año de trabajo. Son anécdotas, Alberto, son anécdotas, pero hablan un poco del perfil de la moralidad de quien estamos hablando. Estamos hablando de... también conviene no estar permanentemente maquillando con la palabra anécdota. Cosas que tienen en un momento una gravedad suficiente. Que yo recuerdo que cuando se estaba programando la huelga general, salieron del restaurante más caro de Madrid. Tengo que reconocer que tiene buen gusto el señor líderes sindicales, hombre. Después, muy buen gusto. Fue una comida inmoral. Indecente. Vamos a ir a publicidad, señores. Rematamos. Anecdóticamente, una frasecita. Solamente una cosa, don Agustín. Digo lo de anecdótico, que a mí creo que donde está el problema es la financiación de los sindicatos. Evidentemente. Si ella organización, entre ellos, se ponen sus cuotas y se financian, y si le quieren pagar a su presidente un Rolex de oro, por mí encantado. El problema es que lo paguemos los demás. Efectivamente, pues bueno, anecdóticamente se pueden cometer barbaridades también. Nos vamos a publicidad. Como veis, no hemos entrado todavía en los reportajes que tenemos preparados hoy, que los tienen preparados el Mundial, pero lo hacemos de inmediato, a vuelta de pausa. No os mováis. Muchas gracias.